Muchos creen que controlarlo todo es posible, que si planean cada detalle, anticipan cada escenario y se preocupan lo suficiente, podrán evitar cualquier problema. Viven en tensión constante, creando historias mentales sobre futuros que nunca llegan, pero lo único que logran es vivir prisioneros de su propia mente. La realidad es que el 90% de lo que te preocupa jamás sucede, y el 10% restante lo enfrentas mejor cuando estás en calma que cuando estás en pánico mental. La solución no está en eliminar los problemas externos, está en transformar tu respuesta interna, porque cuando dominas tu mente, accionas desde la claridad, no desde el miedo. Y eso comienza cuando decides que tu tranquilidad vale más que tus preocupaciones, porque tú no viniste a este mundo a ser esclavo de tus pensamientos, viniste a ser el maestro de tu destino. Antes de comenzar, quiero que te comprometas con tu transformación mental. Deja un comentario aquí abajo con la frase: "Hoy domino mi mente y actúo desde la paz". Esta es tu primera declaración de independencia mental. Comencemos. Número 1. Tu cerebro te traiciona cada 3 segundos, pero puedes recuperar el control. Tu cerebro, aunque es tu aliado más poderoso, tiene un mecanismo que cada pocos segundos puede jugar en tu contra. En su afán por protegerte, activa sistemas primitivos que interpretan cualquier cambio, cualquier gesto extraño, cualquier silencio repentino, como una posible amenaza. Este es el famoso secuestro que realiza la amígdala, esa pequeña pero influyente parte de tu cerebro encargada de disparar la alarma del miedo. Cuando esto ocurre, tu cuerpo reacciona antes de que la razón tenga tiempo de evaluar. El corazón late más rápido, los músculos se tensan, la respiración se acelera, y todo sucede en una fracción de segundo. Sin embargo, el hecho de que sea automático no significa que sea incontrolable. Aquí es donde la práctica mental y el entrenamiento de la percepción entran en juego. Los antiguos sabían que no son los eventos en sí los que nos perturban, sino lo que pensamos acerca de ellos. Hoy, la ciencia confirma que, aunque el primer impulso emocional es difícil de evitar, siempre existe un momento, por mínimo que sea, para decidir cómo responder. Ese instante es lo que podríamos llamar la pausa sagrada, un espacio breve entre el estímulo y la reacción. Cuando aprendemos a reconocerlo, abrimos la puerta para que la corteza prefrontal, la parte racional y estratégica del cerebro, tome el control y evite que la emoción gobierne nuestras acciones. Imagina que tu mente es como una ciudad. En el centro hay un sistema de alarmas que se activa ante cualquier señal de peligro. El problema es que muchas veces esas alarmas saltan por un ruido inofensivo, un malentendido o una suposición. Si dejas que el sistema actúe sin supervisión, vivirás siempre en estado de alerta, pero si entrenas a tu centro de mando para que verifique cada señal antes de actuar, la ciudad permanece en calma y solo responde ante amenazas reales. Ese entrenamiento es posible gracias a la neuroplasticidad, la capacidad que tiene tu cerebro de crear y reforzar nuevos circuitos con la repetición consciente. Comprender cómo funcionan tus 3 cerebros también ayuda a recuperar el control. El más antiguo, el reptiliano, se enfoca en la supervivencia y reacciona con instinto puro. El límbico, más reciente, es el responsable de las emociones y vínculos sociales. Y el neocórtex, el más evolucionado, es donde ocurre el pensamiento lógico, la planificación y el autocontrol. El problema surge cuando el reptiliano y el límbico se adelantan al neocórtex y lo silencian con la urgencia de sobrevivir, incluso ante problemas que no ponen en riesgo tu vida. La práctica estoica de la disciplina de la percepción consiste precisamente en entrenar esa verificación consciente. Cuando algo te altera, tu primer paso es no reaccionar de inmediato. Respira,
Suelta los hombros. Siente el peso de tu cuerpo en el presente. Esto activa tu sistema nervioso parasimpático, el responsable de calmar el cuerpo y devolver la claridad mental. Luego, hazte una pregunta clave. ¿Esta amenaza es real o solo está en mi mente? En ese momento ya habrás desactivado gran parte del secuestro emocional. Una técnica sencilla que puedes empezar a usar hoy mismo es la de los 3 segundos sagrados. Cada vez que algo te provoque una reacción inmediata, detente. Inhala profundamente, cuenta hasta 3 y recién entonces decide cómo actuar. Puede parecer poco, pero este microespacio es suficiente para que tu corteza prefrontal intervenga y reescriba la respuesta. Acompaña este hábito con una pregunta gatillo. ¿Estoy reaccionando a un hecho o a una interpretación? Este simple filtro mental separa lo que realmente está ocurriendo de las historias que tu mente está inventando. Y si quieres reforzar aún más el control, adopta un mantra breve que puedas repetir mentalmente en esos momentos como mi amígdala alerta, mi razón decide. Cuando comprendes que todo es mental, descubres que el miedo no es un enemigo, sino una señal que necesita dirección. No se trata de eliminarlo, sino de enseñarle a tu mente a distinguir entre peligro real y ruido innecesario. Porque en ese dominio interior está la verdadera paz, la capacidad de actuar con claridad incluso en medio de la tormenta. Y cuanto más entrenes, más rápido tu cerebro aprenderá que la calma es tu estado natural y que el control siempre puede estar de tu lado. Número 2. Solo controlas 3 cosas en la vida, el resto es pérdida de energía. Imagina por un momento que la vida fuera una mesa de control. Hay botones que responden a tu toque, otros que reaccionan a veces y otros que por más que insistas, nunca obedecen. El problema es que la mayoría de las personas se obsesiona con presionar los botones que no están conectados a nada, gastando energía en tratar de manejar lo que jamás estará bajo su dominio. Aquí entra en juego el poder de la dicotomía del control, pero llevado a un nivel más profundo. No se trata solo de distinguir lo que controlas de lo que no, sino de aceptar que incluso dentro de lo que crees controlar hay matices, zonas grises y grados de influencia. Tus pensamientos, por ejemplo, no siempre están bajo tu mando total. No decides de forma consciente cada idea que aparece en tu mente. Muchas surgen solas, influenciadas por experiencias pasadas, por tu estado físico, por tu entorno o incluso por estímulos que no notas. Pero lo que sí está completamente en tu poder es la respuesta que eliges darles. Esa es tu zona de control absoluto, el terreno donde nadie más puede pisar sin tu permiso. Comprender esto cambia la manera en que enfrentas tus días. Dejas de intentar apagar todas las nubes de tu cielo mental y aprendes a pilotar tu avión, aunque el clima no sea perfecto. La vida misma confirma esta verdad a través de su naturaleza impredecible. Así como en la física cuántica no es posible conocer todos los detalles de un sistema al mismo tiempo, en tu existencia tampoco puedes anticipar cada consecuencia, cada reacción externa, cada giro inesperado. Y esto, lejos de ser un motivo de angustia, es una invitación a liberar el peso de la omnipotencia que nunca tuviste. Si solo el presente y tu respuesta son realmente tuyos, entonces el resto se convierte en un océano donde puedes navegar, pero no controlar las olas. Piensa en tu vida dividida en 3 áreas. La primera es la de control total, donde entran tus decisiones internas, tus palabras elegidas con conciencia, tus reacciones ante lo que ocurre. La segunda es la de control parcial, formada por tus acciones. Puedes influir en su dirección, pero no asegurar el resultado final. Y la tercera es la de control nulo, compuesta por factores externos como el clima, la opinión de otros, el azar o las decisiones ajenas. Identificar en qué área está cada preocupación que tienes ahora mismo es un ejercicio liberador.
Muchas de las cargas que hoy llevas no te pertenecen realmente, y al soltarlas, descubres que tu energía se multiplica para actuar donde sí tienes impacto. La zona de influencia es como tu jardín. Puedes sembrar, regar y cuidar, pero no controlar la lluvia ni la temperatura. La zona de preocupación, en cambio, es un terreno baldío fuera de tu alcance. Allí puedes pararte horas mirando, deseando que algo cambie, pero nada responderá a tu esfuerzo. La diferencia entre una vida desgastada y una vida enfocada está en dónde decides pasar la mayor parte de tu tiempo mental. Cada decisión que tomas es como un pequeño salto cuántico que altera las probabilidades futuras. Un gesto de paciencia hoy puede evitar un conflicto mañana. Una palabra medida puede salvar una relación. Un minuto de reflexión antes de actuar puede ahorrarte semanas de arrepentimiento. Este es el quantum de decisión. La idea de que en cada instante tienes la oportunidad de cambiar la dirección de tu vida, no controlando todo el tablero, pero sí moviendo tu pieza de forma estratégica. Puedes empezar ahora mismo con un ejercicio simple. Toma cualquier preocupación que te ronde y clasifícala. Pregúntate, ¿está en mi control total, parcial o nulo? Si es total, actúa. Si es parcial, influye y suelta. Si es nulo, acéptalo y redirige tu energía. Complementa este hábito con la técnica del zoom cuántico. Visualiza cada elección como un movimiento que abre nuevas rutas, incluso si no puedes ver todas las bifurcaciones. Y si quieres anclar esta filosofía en tu día a día, repite mentalmente un mantra que te recuerde tu enfoque. Controlo mi respuesta, influyo en el resultado, acepto la incertidumbre. Número 3. La muerte es tu mejor maestra para dejar de perder el tiempo. Pensar en la muerte no es un ejercicio lúgubre ni una invitación a la tristeza, sino una manera radicalmente honesta de mirar la vida de frente. Cuando aceptas que cada respiración podría ser la última, las preocupaciones que ayer parecían gigantes se encogen hasta volverse insignificantes. Las discusiones pequeñas, las opiniones ajenas, los errores pasados. Todo pierde peso cuando recuerdas que el tiempo es un recurso que se agota y que no tienes un contrato que garantice tu próximo amanecer. La muerte, entendida como consejera, no te invita a temer, sino a priorizar. El memento mori moderno no consiste en vivir con angustia, sino en entrenar la mirada para detectar qué merece tu energía y qué no. Cuando de verdad comprendes que hoy podría ser el último día, dejas de postergar lo esencial. Si hay algo que decir, lo dices. Si hay algo que hacer, lo haces. Y si hay algo que soltar, lo sueltas sin remordimiento. La conciencia de la mortalidad actúa como un filtro que separa lo urgente de lo irrelevante y te devuelve al presente con una claridad que ninguna técnica de organización puede igualar. Este recordatorio inevitable también te libera de la ansiedad por el futuro. Si la única certeza que tienes es que todo, en algún momento, tendrá un final, ¿por qué gastar horas construyendo escenarios de miedo que probablemente no ocurran? La muerte se convierte así en un faro que ilumina lo verdaderamente importante, tu capacidad de vivir con intención hoy. Y cuando ese enfoque se instala en ti, las incertidumbres menores se disuelven como niebla. Existe un fenómeno psicológico que podríamos llamar el efecto muerte en la toma de decisiones. Piensa en lo que ocurre cuando una persona recibe una noticia que le recuerda su fragilidad. De repente, su escala de valores cambia. Lo que antes ocupaba semanas de indecisión se resuelve en minutos. No porque tenga menos opciones, sino porque tiene más claridad. Este efecto no necesita un evento dramático para activarse. Puedes invocarlo voluntariamente preguntándote si solo tuviera un año de vida. ¿Esto me importaría de verdad? Esta pregunta sencilla, repetida con honestidad, puede reconfigurar por completo tu manera de actuar.
La conciencia de la muerte también despierta un tipo especial de gratitud. Dejas de dar por sentado el café de la mañana, la risa de un ser querido, la oportunidad de aprender algo nuevo, la posibilidad de caminar bajo el sol. Cada instante deja de ser una obligación y se convierte en un regalo no merecido. Y cuando vives desde esa gratitud existencial, la preocupación excesiva por lo que no controlas pierde fuerza, porque entiendes que tu misión no es acumular tiempo, sino intensidad y propósito en el tiempo que tienes. Hay otro aspecto liberador: distinguir entre la mortalidad del ego y la inmortalidad de las acciones virtuosas. El cuerpo y el nombre que llevas se desvanecerán, pero el impacto de tus actos, las huellas que dejas en quienes tocas, esas pueden permanecer mucho más allá de tu partida. Esta visión te invita a invertir menos en defender tu imagen y más en cultivar gestos y obras que trasciendan tu presencia física. Puedes integrar este enfoque en tu vida con rituales simples. Al despertar, dedica unos segundos a recordar que hoy podría ser tu última oportunidad para hacer aquello que siempre dices que harás cuando tengas tiempo. Plantéate la pregunta clarificadora: si este fuera mi último día, ¿qué sería lo esencial? Y a lo largo del día, repite un mantra que ancle esta conciencia: la muerte me enseña a vivir. Con el tiempo, este hábito no solo elimina el miedo a lo inevitable, sino que también moldea una mente más enfocada, más valiente y más libre, porque cuando la muerte se convierte en tu aliada y no en tu enemiga, dejas de vivir a medias. Empiezas a hablar con la verdad, a actuar con intención y a soltar lo que no te pertenece. Y en ese momento, paradójicamente, es cuando más vivo te sientes. Número 4. Cada golpe que no te mata te convierte en alguien más fuerte. Tu mente tiene un sistema de defensa tan importante como el de tu cuerpo. Igual que el sistema inmune necesita enfrentar pequeñas dosis de amenaza para fortalecerse, tu mente requiere pequeñas dosis de incomodidad para volverse resistente. Si la proteges en exceso, si evitas cualquier roce con el malestar, se debilita. En cambio, si la entrenas para manejar situaciones incómodas de forma controlada, se adapta, crece y aprende a responder con calma incluso en medio de la tormenta. El primer paso para construir esta defensa cognitiva es entender que el malestar no es el enemigo. Así como una vacuna entrena al cuerpo simulando la presencia de un virus, para que esté listo cuando llegue el verdadero, la práctica mental puede prepararte para enfrentar adversidades antes de que aparezcan. Los estoicos lo llamaban premeditatio malorum, anticipar posibles contratiempos para recibirlos sin sorpresa ni pánico. No se trata de vivir esperando lo peor, sino de entrenar tu mente para que lo inesperado no te paralice. Imagina por un momento que cada situación difícil que enfrentas es un pequeño entrenamiento, un retraso en el transporte, una conversación incómoda, un día en el que algo no sale como planeabas. En lugar de resistirte, obsérvalo como una sesión de fortalecimiento. Esto es lo que podríamos llamar hormesis psicológica. Pequeñas dosis de estrés que no te destruyen, sino que te vuelven más resistente. Igual que un músculo crece con el esfuerzo, tu resiliencia crece con cada incomodidad manejada de manera consciente. Para que este sistema funcione, debes aprender a identificar lo que podríamos llamar patógenos mentales, pensamientos recurrentes que debilitan tu enfoque y minan tu paz. Frases como "no voy a poder", "todo me sale mal" o "esto siempre me pasa", son como virus internos que se replican y debilitan tu claridad mental. Detectarlos es el primer paso para neutralizarlos. Una vez los reconoces, puedes reemplazarlos por respuestas más saludables que tu mente aprenderá a activar automáticamente en situaciones similares. Esto es lo que podríamos llamar memoria inmunológica mental. Tu capacidad de responder cada vez mejor ante viejos desafíos.
La clave está en la práctica deliberada. Una forma sencilla de empezar es con lo que podríamos llamar inoculación semanal. Una vez a la semana, elige imaginar un contratiempo menor que podría ocurrir en tu vida y visualiza tu respuesta ideal. Por ejemplo, podrías imaginar que un plan importante se cancela, que cometes un error en el trabajo o que recibes una crítica inesperada. Piensa en cómo actuarías desde la calma, qué palabras usarías y qué pensamientos elegirías sostener. Al hacerlo, programas a tu mente para responder de manera más firme cuando algo así suceda de verdad. Otro ejercicio poderoso es exponerte de forma voluntaria a pequeñas incomodidades diarias. Puede ser tomar una ducha fría, dejar el teléfono lejos durante una hora, caminar sin auriculares para escuchar el mundo o tener esa conversación que llevas semanas evitando. No es el acto en sí lo que importa, sino el entrenamiento que tu mente recibe al enfrentarse a algo que no es cómodo y descubrir que puede manejarlo. Acompaña estos hábitos con un mantra que refuerce tu fuerza interna. Puede ser algo tan simple como «Cada desafío me hace más fuerte». Repetirlo cuando te enfrentas a algo incómodo refuerza tu identidad como alguien que no huye de las pruebas, sino que las usa como combustible. Con el tiempo, notarás que situaciones que antes te alteraban, ahora te dejan intacto. La crítica deja de doler tanto, la incertidumbre pierde su filo, el estrés no te tumba como antes. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has construido una defensa mental sólida, como una muralla interna que filtra lo que entra y lo que no. Cuando tu sistema inmune mental está fuerte, la vida deja de ser una serie de amenazas constantes y se convierte en un campo de entrenamiento para tu maestría interior. Ya no eres una hoja llevada por el viento de las circunstancias, sino un árbol con raíces profundas que se adapta al clima sin perder su esencia. Y esa fortaleza, igual que en el cuerpo, se construye día a día, incomodidad tras incomodidad, hasta que un día descubres que lo que antes te derribaba ahora apenas te mueve. Número 5. El pasado solo existe en tu cabeza y el futuro en tu imaginación. El presente es mucho más que un punto en el calendario. Es el único lugar donde la vida sucede realmente. Todo lo demás, el pasado y el futuro, existe solo como construcciones en tu mente, recuerdos almacenados en redes neuronales y posibilidades aún no materializadas. Y aunque nos guste pensar que vivimos atentos al momento, la verdad es que gran parte del tiempo estamos atrapados en la nostalgia de lo que fue o en la ansiedad de lo que podría ser. El reto, y a la vez la oportunidad, es recuperar la conciencia de que solo este instante es real y por lo tanto el único en el que puedes actuar. Imagina el tiempo como un río. El pasado son las aguas que ya fluyeron río abajo, inalcanzables para cambiarlas. El futuro es el tramo que todavía no ves, oculto tras una curva. El presente es el agua que pasa justo por debajo de tus pies, donde puedes sumergir las manos y sentir su temperatura. Todo tu poder está en ese contacto inmediato. Incluso la física moderna coincide. El tiempo no es una línea rígida e inmutable, sino algo que se experimenta de forma distinta para cada observador. Sin embargo, para ti como ser humano, el único absoluto es el ahora, porque es lo único que puedes experimentar y moldear directamente. El pasado es, en esencia, información. Está registrado en la memoria, no en un espacio físico al que puedas volver. El futuro es un conjunto de probabilidades, como un abanico de caminos posibles que solo se definen cuando actúas. Cada decisión consciente que tomas colapsa esas posibilidades en un solo resultado. Esto significa que, aunque no puedas controlar todas las variables, sí tienes un poder enorme en tu forma de responder en este instante, porque esa respuesta influirá en la dirección de los siguientes momentos.
Podríamos imaginar que existe un campo de infinitas posibilidades que se actualiza segundo a segundo con cada pensamiento, palabra o gesto que eliges. Cuando decides moverte con intención, seleccionas una de esas rutas y renuncias a todas las demás. Por eso es vital aprender a anclarte al presente, no para quedarte inmóvil, sino para decidir con claridad hacia dónde dar tu próximo paso. Un método poderoso para lograrlo es la práctica del anclaje temporal. Usa tu cuerpo como recordatorio de que estás aquí y ahora. Cuando notes que tu mente se adelanta al futuro o se pierde en el pasado, lleva tu atención a la respiración, siente el contacto de tus pies con el suelo, escucha los sonidos a tu alrededor. Esto interrumpe el piloto automático y te devuelve al único tiempo que puedes habitar de verdad. Existe también el concepto de presente expandido, que no significa alargar el instante, sino percibirlo con tanta profundidad que parezca contener más vida. Es como cuando estás en una experiencia intensa, un momento de peligro, un instante de amor, un paisaje que te corta la respiración, y todo parece ralentizarse. Esa percepción ampliada es accesible sin necesidad de situaciones extremas si entrenas tu atención con constancia. Puedes practicar lo que podríamos llamar colapso cuántico consciente. Elige una posibilidad y entrégate a ella por completo, sin distraerte con lo que podría haber sido ni con lo que aún no llega. Esto no significa que no planifiques, sino que cuando actúes, lo hagas con la energía completa de tu atención. Una forma de reforzarlo es hacer una revisión corporal cada hora. Detente un momento, revisa cómo estás respirando, qué postura tienes, qué sensación hay en tu cuerpo, y vuelve a enfocar tu mente en lo que estás haciendo ahora mismo. Acompaña este hábito con un mantra que te recuerde tu centro. Aquí y ahora es donde se crea el futuro. Repítelo hasta que se convierta en un reflejo. Porque cuanto más entrenes tu mente para vivir en el presente, menos espacio habrá para la preocupación innecesaria. Y cuando actúas desde esa claridad, tu vida deja de ser una carrera contra el tiempo y se convierte en una danza con el momento que tienes entre manos. En el fondo, todo lo que buscas, paz, claridad, propósito, ya está aquí, esperándote en el único lugar donde puede existir, el ahora. Lo demás son proyecciones y recuerdos que, aunque tengan valor, no son el terreno donde puedes sembrar y cosechar. Tu verdadero poder nace de aprender a vivir plenamente en este instante, porque es el único que, al final, tendrás. Número 6. Tu dolor más profundo esconde tu sabiduría más valiosa. El sufrimiento, aunque nadie lo busque, llega como un visitante inesperado que trae un mensaje oculto. Puede presentarse en forma de pérdida, decepción, traición o cambio abrupto, pero detrás de su dureza hay algo más que dolor. Hay información sobre quién eres, qué valoras y dónde están tus límites. No se trata de romantizarlo, sino de comprender que bien utilizado puede ser materia prima para construir una versión más sabia y más fuerte de ti mismo. En la antigua alquimia, los metales se transformaban mediante fuego hasta purificarse y convertirse en oro. Esa metáfora es perfecta para entender lo que ocurre cuando atraviesas una experiencia difícil y decides no quedarte en la herida, sino trabajarla. Cada adversidad es un metal en bruto, con imperfecciones y asperezas, pero dentro de él hay un valor oculto. La transmutación emocional es ese proceso interno donde el dolor se convierte en perspectiva, el miedo en prudencia y la frustración en determinación. Es importante diferenciar el dolor del sufrimiento. El dolor es inevitable, una pérdida duele, un rechazo hiere, un fracaso incomoda. El sufrimiento, en cambio, es opcional, porque nace de resistirnos a lo que ya pasó o de repetir mentalmente la herida hasta volverla más grande de lo que es. Cuando aceptas el dolor como una señal, dejas de luchar contra él y empiezas a preguntarte qué puedes aprender.
Este simple cambio de enfoque transforma la experiencia entera. Podríamos imaginar que existen distintos metales emocionales que simbolizan diferentes desafíos. La ira que te invita a establecer límites, el miedo que te recuerda prepararte mejor, la tristeza que te conecta con lo que realmente importa, la frustración que te impulsa a mejorar tu estrategia, la culpa que te llama a reparar, la soledad que te enseña a escucharte y la incertidumbre que te entrena en la paciencia. Cada uno de estos metales, trabajado con conciencia, puede refinar tu carácter. El fuego alquímico que permite esta transformación no es externo, sino interno. Es la reflexión profunda, sentarte con tu experiencia, mirarla de frente, nombrar lo que sientes y preguntarte qué parte de ti está siendo puesta a prueba. Esta práctica no se trata de justificar lo que pasó, sino de destilar lo útil y soltar lo que solo pesa. Puedes empezar con un ritual sencillo que podríamos llamar destilación emocional. Cuando atravieses un momento difícil, toma un tiempo para escribir qué ocurrió, qué sentiste y sobre todo, qué enseñanzas puedes extraer. Hazte la pregunta: ¿qué oro puedo sacar de este plomo? La respuesta no siempre llega de inmediato, pero si insistes, descubrirás que hasta las experiencias más duras dejan algo que vale la pena conservar. Otra herramienta es el reencuadre consciente. Cada vez que tu mente regrese a un recuerdo doloroso, en lugar de revivirlo desde la herida, míralo desde la lección. Cambia: esto me destruyó, por esto me enseñó. Esto me robó algo, por esto me mostró algo que no veía. Este reencuadre no niega lo que pasó, pero te devuelve el control sobre el significado que le das. Acompaña este trabajo con un mantra que ancle tu nueva identidad. Mi dolor se convierte en mi sabiduría. Repetirlo no es un acto vacío, es un recordatorio de que las cicatrices no son señales de derrota, sino marcas de crecimiento. Con el tiempo, descubrirás que lo que antes te rompía ahora te moldea, que las caídas se convierten en cimientos, que las pérdidas abren espacio para lo nuevo y que las decepciones limpian tu camino de lo que no te sirve. Esa es la verdadera alquimia emocional. No negar el dolor, sino transformarlo en algo que te sirva para vivir mejor. Y cuando dominas este arte, tu relación con la vida cambia por completo, porque ya no temes al sufrimiento. Lo reconoces como parte del proceso que te lleva a ser más fuerte, más sabio y más libre. Número 7. Tu carácter se construye decisión por decisión, no con grandes gestos. Imagina que tu carácter es un edificio en construcción. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción es una piedra que colocas en su estructura. Si las colocas con descuido, el edificio será frágil y se tambaleará ante la primera tormenta. Pero si construyes con precisión, siguiendo un plano claro, tu carácter podrá soportar cualquier carga emocional y mantenerse firme con el paso del tiempo. Aquí es donde entra la geometría de la virtud, la idea de que el carácter se diseña como una obra arquitectónica, con pilares sólidos, proporciones equilibradas y cimientos profundos. En esta arquitectura interior, las 4 virtudes cardinales son los pilares que sostienen todo. La prudencia es tu capacidad de ver más allá del impulso inmediato y decidir con sabiduría. La justicia es el compromiso de actuar de forma íntegra, incluso cuando nadie te observa. La fortaleza es la resistencia para mantenerte firme frente a la dificultad, y la templanza es el equilibrio que te protege de los excesos. Si uno de estos pilares se debilita, toda la estructura se resiente. Si los 4 se desarrollan de manera proporcional, el edificio de tu carácter se vuelve prácticamente indestructible. Cada decisión que tomas es una piedra. Algunas son grandes bloques que marcan un antes y un después, como cambiar de rumbo en la vida o elegir un camino difícil por ser el correcto. Otras son pequeñas piezas,
casi invisibles, como la palabra amable que decides decir, el hábito que cumples aunque no tengas ganas, o la tentación que eliges no seguir. Lo importante es entender que no existe piedra neutral. O refuerza tu carácter o lo debilita. Aquí es donde entra la idea de la proporción áurea aplicada al carácter. En arquitectura y en la naturaleza, esta proporción genera armonía y belleza. En tu vida significa encontrar el balance adecuado entre las virtudes. No sirve tener fortaleza sin prudencia, porque podrías persistir en algo dañino. Tampoco justicia sin templanza, porque podrías convertirte en alguien inflexible. El equilibrio no surge solo, se diseña y requiere una revisión constante para que no haya un pilar desproporcionado que termine descompensando toda la estructura. Como en cualquier construcción, tu carácter tiene una carga estructural, un límite de peso que puede soportar antes de colapsar. Esta carga no es fija. Crece o se reduce según los hábitos que cultivas. Si nunca entrenas tu paciencia, bastará una mínima provocación para que reacciones con ira. Si no practicas la honestidad, una sola tentación fuerte puede derribar tu integridad. La buena noticia es que, igual que un edificio puede reforzarse con nuevas vigas y cimientos más sólidos, tu carácter puede fortalecerse con hábitos pequeños, pero constantes. Los cimientos se construyen a través de decisiones diarias. Mantener una promesa aunque no tengas ganas. Ser puntual incluso cuando podrías llegar tarde. Actuar con respeto aunque la otra persona no lo merezca. Estas acciones son como capas de hormigón que con el tiempo hacen que tu estructura sea inquebrantable. Pero no basta con construir. Hay que hacer mantenimiento. Un edificio que no se revisa se deteriora, por más sólido que haya sido en el inicio. Lo mismo ocurre con el carácter. Dedica un momento cada semana para evaluar tu integridad estructural. Pregúntate en qué virtud has crecido, en cuál te has descuidado y qué ajustes necesitas hacer. Esta evaluación no es un juicio, sino un plano actualizado para seguir construyendo. Puedes acompañar este proceso con un ejercicio claro. Diseña tus propios planos de carácter. Escríbelos. Define qué tipo de persona quieres ser, qué virtudes deseas que sean tu sello y cómo vas a practicarlas cada día. Luego, cada decisión que tomes, mídela con esa visión. ¿Esta piedra refuerza mi edificio o lo debilita? Y si quieres un recordatorio constante, guarda un mantra que lo resuma. Construyo mi carácter decisión por decisión, porque así como un gran edificio no se levanta en un día, un gran carácter se forja en el trabajo constante, piedra tras piedra, hasta que un día te das cuenta de que ya no temes a las tormentas, porque sabes que tus pilares son sólidos y tus cimientos profundos. Número 8. Tus pensamientos son código. Aprende a reprogramarte. Tu mente funciona como un sistema vivo que, al igual que el código genético, contiene instrucciones que determinan cómo piensas, sientes y reaccionas. Esas instrucciones no son inmutables. Así como el cuerpo puede activar o desactivar genes según el entorno y los hábitos, tu mente puede reescribir patrones de pensamiento mediante práctica consciente. Esto significa que no estás condenado a vivir con el mismo software mental que heredaste o que aprendiste en tus primeros años. Puedes depurarlo, optimizarlo y actualizarlo. Piensa en tus pensamientos como líneas de código. Algunos fragmentos son útiles, eficientes y te llevan a actuar con claridad. Otros están llenos de errores, bucles repetitivos y comandos obsoletos que generan ansiedad, inseguridad o reacciones automáticas que no te ayudan. Lo primero es reconocer que esos errores existen. Observar con atención qué diálogos internos se activan ante ciertas situaciones y preguntarte si están programados para servirte o para sabotearte. Muchos de esos programas mentales no los escribiste tú. Son parte de lo que podríamos llamar herencia mental.
creencias y hábitos de pensamiento que absorbiste de tu familia, tu cultura, tu entorno. Tal vez aprendiste a reaccionar con miedo ante lo nuevo, a desconfiar del éxito, a pensar que no eres suficiente o a imaginar siempre el peor escenario. El hecho de que estén grabados en tu mente no significa que debas conservarlos. Igual que puedes desinstalar un programa que ya no usas, puedes desaprender esos patrones y sustituirlos por otros más funcionales. Aquí es donde la práctica consciente se convierte en el compilador que transforma nuevas instrucciones en hábitos automáticos. Al principio, cambiar un pensamiento requiere esfuerzo. Debes detenerte, identificarlo y reescribirlo. Pero con la repetición, esa nueva forma de pensar se consolida en tu sistema, hasta que se activa por sí sola sin que tengas que forzarla. La neuroplasticidad es el mecanismo que hace posible esta reprogramación, y los estoicos lo intuían cuando hablaban de entrenar la mente día tras día hasta que la virtud se convierte en reflejo. Un ejercicio útil es hacer una auditoría diaria de tu código mental. Dedica unos minutos a preguntarte, ¿qué programas estuvieron corriendo hoy en segundo plano? ¿Cuántas veces reaccioné desde el miedo en lugar de la calma? ¿Cuántas veces interpreté algo como una amenaza sin tener pruebas? Al responder, no te juzgues. Míralo como un ingeniero que detecta un fallo para luego corregirlo. Luego, aplica lo que podríamos llamar refacción mental. Toma un patrón de pensamiento ineficiente y reescríbelo en una versión más clara y útil. Por ejemplo, si tu código habitual es «esto es demasiado difícil para mí», cámbialo por «esto es un reto que puedo aprender a manejar». Si sueles pensar «si me equivoco, fracasé», reescríbelo como «cada error es un dato que me acerca a la solución». Esta reescritura no es magia instantánea, pero repetida lo suficiente, crea una nueva línea base en tu mente. También es importante instalar comandos que fortalezcan tu sistema. Un mantra simple como «soy el programador de mi mente» actúa como recordatorio de que tienes la última palabra sobre qué pensamientos se ejecutan y cuáles no. Cada vez que lo repites, refuerzas la idea de que no eres un usuario pasivo de tu mente, sino su arquitecto y su ingeniero principal. Con el tiempo, notarás que ciertos errores ya no se activan, que algunos miedos pierden fuerza y que tu reacción automática ante el estrés se vuelve más tranquila y estratégica. Esto no significa que nunca vuelva a aparecer un bug, sino que ahora tienes las herramientas para detectarlo y corregirlo rápido, antes de que afecte a todo tu sistema. Cuando entiendes que tu mente es programable, dejas de ser rehén de lo que aprendiste por accidente y empiezas a escribir tu propio código de vida. Y esa es una de las libertades más poderosas que puedes conquistar, la de decidir qué pensamientos vivirán en ti y cuáles no merecen ocupar espacio en tu sistema operativo. Número 9. Tu atención es tu única moneda real en un mundo de distracciones. Tu atención es como una moneda de oro que se gasta cada vez que la entregas a algo o a alguien. No es infinita. Cada día te despiertas con una cantidad limitada y a medida que avanzan las horas, vas invirtiéndola. A veces de forma consciente y otras sin darte cuenta. En la era digital, donde miles de estímulos compiten por capturarla, la atención se ha convertido en el recurso más escaso que tienes, y si no la administras, otros lo harán por ti, llevándote a gastar tu riqueza mental en distracciones que no dejan retorno. Los estoicos entendían esto mucho antes de que existiera el concepto moderno de economía de la atención. Ellos sabían que aquello a lo que dedicas tu mente crece y que si la enfocas en lo que no puedes controlar, la agotas sin obtener nada a cambio. Eran, en cierto modo, los primeros directores generales de su propia mente, protegiendo su enfoque como un inversionista protege su capital. Esta mentalidad de CEO interno implica una pregunta constante.
¿Dónde estoy invirtiendo mi atención y qué me está devolviendo esa inversión? Podemos dividir tu uso de atención en dos categorías: inversión y gasto. Invertir tu atención es colocarla en algo que te nutre, que te fortalece, que te acerca a tus valores y objetivos. Puede ser aprender una habilidad, tener una conversación significativa, crear algo, meditar o cuidar tu salud. Gastar tu atención es entregarla a cosas que no generan valor, discusiones vacías, redes sociales sin propósito, preocupaciones por eventos que no dependen de ti. La diferencia está en el retorno que obtienes. La inversión deja huella positiva, el gasto solo agota tu saldo diario. Para cambiar esta dinámica, el primer paso es una auditoría atencional. Observa durante unos días a dónde se va realmente tu enfoque. Tal vez descubras que una gran parte de tu energía mental se fuga revisando notificaciones, pensando en problemas que no puedes resolver ahora o revisando una y otra vez conversaciones pasadas. Esa información es valiosa porque te permite decidir conscientemente si quieres seguir pagando ese impuesto invisible o si prefieres mover esos recursos hacia lo que sí te importa. Una vez tengas claridad, puedes diseñar lo que podríamos llamar tu portfolio mental. Igual que un inversor diversifica su capital para minimizar riesgos y maximizar beneficios, tú puedes diversificar tu atención. Reserva una parte para tus metas a largo plazo, otra para el disfrute y descanso, otra para relaciones que importen y otra para tu crecimiento personal. Esto asegura que no toda tu energía se vaya a una sola área y que no te quedes vulnerable a los imprevistos. Aquí entra en juego el concepto de costo de oportunidad. Cada minuto que gastas en preocuparte por lo incontrolable es un minuto que no dedicas a algo que sí podrías mejorar. Cada día que pasas enfocado en lo que no depende de ti es un día menos para trabajar en lo que sí está en tus manos. Esta perspectiva puede parecer dura, pero también es liberadora, porque te recuerda que no tienes que gastarte en todo, solo en lo que rinde frutos. Una herramienta práctica es crear un presupuesto diario de atención. Al igual que decides cuánto dinero gastar en ciertas categorías, decide cuánta atención dedicarás a tu trabajo profundo, a tu cuidado personal, a tus relaciones y a tu descanso. No tiene que ser rígido, pero sí lo suficientemente claro para que no la desperdicies en lo que no suma. Antes de entregar tu enfoque a algo, evalúa su ROI mental, es decir, su retorno de inversión en términos de claridad, paz o progreso. Pregúntate, ¿esto me deja mejor de lo que me encontró? Si la respuesta es no, quizá no merezca tu atención. Acompaña esta práctica con un mantra que te mantenga enfocado. Mi atención es mi riqueza. Cada vez que sientas que la estás regalando a algo sin valor, repítelo y decide si quieres seguir pagando ese precio. Con el tiempo, notarás que dejas de sentirte drenado por pequeñas distracciones y empiezas a vivir con la sensación de que tu mente es un patrimonio bien administrado. Y cuando controlas dónde va tu atención, controlas también el rumbo de tu vida. Número 10. La crisis que evitas hoy será peor cuando llegue mañana. La mente, igual que el cuerpo, necesita prevención. No esperas a que una enfermedad avance para empezar a cuidarte físicamente. Del mismo modo, no deberías esperar a que el estrés, la ansiedad o el caos mental tomen el control para empezar a fortalecer tu estabilidad interna. La medicina preventiva mental consiste en desarrollar hábitos, reflexiones y prácticas que refuercen tu resistencia psicológica antes de que los problemas aparezcan, de manera que cuando lleguen, porque siempre llegan, no te derriben. Uno de los pilares de esta prevención es la práctica de anticipar los posibles retos sin dejar que te consuman. Esto no significa vivir preocupado, sino vacunar la mente contra el impacto de lo inesperado. Los estoicos lo llamaban imaginar de antemano los contratiempos para que, cuando ocurran,
no sean un golpe devastador, sino un escenario previsto. De esta forma, tu reacción no nace del pánico, sino de la preparación. Así como una vacuna entrena al sistema inmune enfrentándolo a una versión controlada de la amenaza, este ejercicio entrena tu mente para mantener la calma cuando la vida presenta un desafío real. Otro aspecto clave es realizar chequeos mentales regulares. Igual que un médico revisa signos vitales para detectar cualquier irregularidad, tú puedes observar tus emociones, pensamientos y hábitos para identificar señales tempranas de desequilibrio. Tal vez te des cuenta de que estás más irritable de lo normal, que tus pensamientos se centran demasiado en el miedo o que has dejado de disfrutar actividades que antes te llenaban. Detectar estas señales a tiempo te permite hacer ajustes antes de que se conviertan en un problema mayor. También existe lo que podríamos llamar síntomas tempranos de caos mental que, si los reconoces, te dan una ventaja enorme. El insomnio persistente, la procrastinación constante, el deseo de aislarte o una sensación difusa de vacío pueden ser indicadores de que tu equilibrio interno está pidiendo atención. En lugar de ignorarlos o justificarlos, la prevención te invita a atenderlos como señales de mantenimiento necesarias. La prevención mental no es solo un trabajo individual, también puede construirse en comunidad. Una mente que interactúa con otras, que buscan claridad y fortaleza, se beneficia de lo que podríamos llamar inmunidad de rebaño mental. Esto significa rodearte de personas que cuidan sus pensamientos, que conversan de forma constructiva, que no alimentan el drama innecesario y que, con su ejemplo, refuerzan tus propias prácticas de estabilidad. Así como un entorno sano fortalece el cuerpo, un entorno mentalmente sano fortalece la mente. No menos importante es la personalización de tu prevención. No todas las mentes reaccionan igual a los mismos estímulos, y lo que es fortalecedor para uno puede ser estresante para otro. La medicina preventiva mental se adapta. Algunos necesitan más silencio, otros más actividad física, otros más diálogo, otros más reflexión interior. La clave está en conocerte lo suficiente para diseñar un protocolo propio, con prácticas que funcionen para ti y que puedas mantener en el tiempo. Puedes comenzar aplicando un protocolo semanal sencillo. Reserva un momento para hacer una revisión mental. Evalúa tu nivel de energía, tu claridad emocional y tu capacidad de concentración. Pregúntate qué situaciones te drenaron más, qué hábitos te dieron fuerza y qué podrías ajustar. A esto puedes añadir una práctica de vacunación mental, exponerte de forma controlada a pequeñas incomodidades para entrenar tu tolerancia. Puede ser afrontar una conversación difícil, cambiar tu rutina para salir de la zona de confort o decir no cuando te cuesta. Acompaña todo este enfoque con un mantra que te recuerde la esencia de la prevención. Prevengo antes de curar. Repetirlo no es solo un ejercicio de motivación, sino un recordatorio estratégico de que la mejor manera de enfrentar las crisis es llegar preparado. Con el tiempo, este trabajo preventivo crea un estado mental mucho más estable. No significa que no sentirás dolor o que nada podrá afectarte, pero sí que tendrás un margen de control mucho mayor sobre tu respuesta. Y cuando dominas tu respuesta, recuperas tu paz. La prevención, en última instancia, no es un lujo. Es la forma más inteligente y compasiva de cuidar de tu mente, porque te ahorra batallas que nunca debieron volverse guerras. Número 11. Tu mente es un jardín. Si no lo cuidas, crecen las malezas. Imagina tu mente como un vasto ecosistema. Hay ríos de pensamientos que fluyen, árboles de creencias que han crecido durante años, semillas de ideas que germinan en silencio y hasta animales simbólicos que representan tus emociones más profundas. Como todo ecosistema, tu mundo interno necesita equilibrio.
Si lo abandonas, las especies invasivas, pensamientos tóxicos, creencias limitantes, miedos descontrolados, empiezan a extenderse, desplazando a las especies nativas, tus virtudes, tu calma, tu claridad. Y como cualquier ecosistema que pierde su balance, tu mente también puede entrar en un estado de degradación si no la cuidas. Los pensamientos tóxicos se comportan como plagas. Llegan rápido, se reproducen con facilidad y si no los controlas, ocupan el espacio donde podrían crecer pensamientos más sanos. Un juicio negativo repetido, una comparación constante, una preocupación crónica. Todos estos funcionan como especies invasoras que alteran tu ecosistema interno, robando nutrientes mentales, energía, atención, motivación, a las ideas que sí te fortalecen. Por el contrario, las virtudes son como especies nativas que han evolucionado contigo. La templanza, la fortaleza, la prudencia y la justicia forman un bosque mental capaz de resistir tormentas. Pero este bosque no crece solo. Necesita que lo riegues con actos conscientes, que lo protejas de las plagas y que le des el espacio para expandirse. Un pensamiento virtuoso no sobrevive en un terreno lleno de maleza mental. Necesita luz, atención y repetición para echar raíces. Aquí entra un concepto fundamental, la biodiversidad mental. Así como un ecosistema sano tiene distintas especies que se apoyan entre sí, una mente sana necesita una variedad de pensamientos saludables. Reflexiones profundas que te den perspectiva, ideas creativas que te inspiren, memorias positivas que te recuerden tu fortaleza, metas claras que te orienten. Si tu paisaje mental está compuesto solo por un tipo de pensamiento, incluso si es positivo, se vuelve frágil ante los cambios. La diversidad es lo que da resiliencia. Dentro de tu ecosistema también existen cadenas alimentarias mentales. Un pensamiento alimenta a otro. Por ejemplo, la gratitud puede nutrir la paciencia, que a su vez alimenta la resiliencia, que refuerza tu confianza. Pero también ocurre lo contrario. Una preocupación puede alimentar un miedo, que a su vez alimenta una inseguridad, y esa inseguridad alimenta una inacción. Por eso es vital cuidar qué pensamientos pones en la base de tu cadena mental. De ellos depende la salud de todo el sistema. La polinización cruzada mental es otro fenómeno poderoso. Así como las abejas transportan polen entre flores, las conversaciones nutritivas, los libros enriquecedores o las experiencias significativas traen ideas nuevas que fecundan tu pensamiento. Rodearte de personas que siembran palabras constructivas es como invitar a polinizadores a tu jardín mental. Favorecen el crecimiento de nuevas virtudes y perspectivas. Para cuidar tu ecología mental, puedes realizar un inventario ecológico mensual. Detente a observar qué pensamientos están proliferando en tu mente. Pregúntate, ¿están creciendo más las especies invasivas o las nativas? ¿Hay ideas que ya no sirven y que debo arrancar? ¿Estoy dedicando tiempo a sembrar nuevas semillas de virtud? La técnica de jardinería mental es simple pero poderosa. Cada día siembra al menos un pensamiento virtuoso de forma intencional. Puede ser un recordatorio de tu fortaleza, una visualización de una meta cumplida, una reflexión que te dé calma. Y al mismo tiempo, arranca las malas hierbas. Cuando detectes un pensamiento tóxico, no lo riegues con atención. Redirígelo o sustitúyelo por uno que sí quieras cultivar. Puedes acompañar este proceso con un mantra que mantenga tu rol claro. Soy el jardinero de mi mente. Repetirlo te recuerda que tú decides qué crece y qué muere en tu mundo interno. No eres un espectador pasivo del paisaje mental. Eres su guardián y su diseñador. Cuando cuidas tu ecosistema interno, el caos exterior pierde fuerza. La maleza mental ya no ahoga tus virtudes.
Las plagas emocionales ya no se expanden sin control y tus pensamientos nativos se multiplican, creando un entorno interno fértil, resistente y lleno de vida. Y desde esa abundancia mental no solo recuperas tu paz, sino que te conviertes en una fuente de claridad y fortaleza para todo lo que te rodea. Número 12. La presión no te rompe si aprendes a convertirla en diamante. Piensa en tu mente como si fuera un material que estás diseñando en un laboratorio de ingeniería. Algunos materiales se rompen con facilidad ante la presión, otros resisten y unos pocos, los más valiosos, no solo soportan la tensión, sino que se fortalecen con ella. Esa es la esencia de la antifragilidad mental. No temer al estrés moderado, sino usarlo como una fuerza de entrenamiento que mejora tu estructura interna. En ingeniería de materiales, los elementos más resistentes se forjan bajo presión y calor controlados. El acero se templa con fuego y enfriamiento rápido. El diamante se forma bajo toneladas de presión en las profundidades de la tierra. Lo mismo ocurre contigo. Las dificultades, cuando las enfrentas de forma consciente y medida, actúan como el calor y la presión que refinan tu carácter. No es el estrés en sí el que te fortalece, sino la forma en que te expones a él y lo utilizas como estímulo de crecimiento. Para construir una mente antifrágil, necesitas someterte a lo que podríamos llamar examen de estrés mental. Esto significa ponerte en situaciones que exijan un poco más de lo que tu zona de confort permite, pero sin llegar al punto de quiebre. Puede ser hablar en público, afrontar una conversación incómoda, aprender algo que siempre te intimidó o entrenar tu paciencia en un contexto que normalmente te pondría ansioso. Estos desafíos controlados actúan como cargas que, con el tiempo, aumentan tu capacidad de soportar y prosperar en escenarios más complejos. Otro principio esencial es diseñar factores de seguridad emocionales. En ingeniería, cuando se construye un puente o un edificio, no se calcula la estructura para que soporte solo el peso promedio, sino mucho más, para que tenga un margen de seguridad ante cargas imprevistas. En tu mente, esto se traduce en cultivar capacidades extra, más paciencia de la que crees necesitar, más disciplina de la que tu rutina exige, más autocontrol del que la situación actual demanda. Así, cuando llegue una crisis real, tendrás reservas internas listas para responder sin colapsar. Y aún con todo, es importante entender el concepto de falla elegante. En el mundo de la ingeniería, hay estructuras diseñadas para colapsar de forma controlada cuando se superan ciertos límites, evitando un desastre mayor. En tu vida mental, esto significa permitirte pausas, retiradas estratégicas o incluso pequeños fracasos que previenen un derrumbe completo. Saber detenerte a tiempo no es debilidad, es estrategia de preservación. La práctica de estas ideas puede comenzar con pruebas de cargas semanales. Elige un reto intencional que te saque de tu comodidad. Madrugar un poco más para entrenar tu disciplina, dejar el teléfono apagado durante un día para fortalecer tu enfoque, expresar una opinión difícil para entrenar tu asertividad. Cada uno de estos retos es una carga que, al repetirse, va aumentando la resistencia estructural de tu mente. Además, diseña sistemas redundantes para tu estabilidad. Igual que una construcción sólida no depende de una sola columna, tu equilibrio mental no debe depender de una sola fuente de apoyo. Ten varios anclajes, hábitos sólidos, relaciones sanas, proyectos significativos, rutinas de autocuidado. Si uno falla, los demás sostendrán tu estructura. Acompaña todo este entrenamiento con un mantra que ancle tu identidad antifrágil. La presión me fortalece. Repetirlo no es solo un gesto motivador, es un recordatorio de que cada carga que enfrentas es parte de tu diseño, que no estás hecho para quebrarte, sino para adaptarte y crecer. Con el tiempo, notarás que lo que antes te parecía insoportable, ahora lo manejas con serenidad, que las sorpresas ya no te sacan de tu eje,
que el estrés se convierte en un campo de práctica y que las crisis se transforman en oportunidades de refinamiento interno. Esa es la ingeniería de la resistencia. No evitar la presión, sino convertirla en el taller donde se forja tu carácter más sólido. Número 13. Cada problema es un experimento para descubrir quién realmente eres. Piensa en la adversidad no como un castigo, sino como un laboratorio vivo donde puedes poner a prueba tu fortaleza mental. Los estoicos entendían que la vida es un escenario de experimentación constante. Cada reto, cada incomodidad y cada imprevisto es como una muestra que llega a tu mesa de trabajo. Puedes analizarla, manipularla, aprender de ella y con cada repetición afinar tus respuestas para volverte más resistente. La clave es pasar de ver las dificultades como amenazas a verlas como oportunidades para hacer ciencia contigo mismo. Si aplicas el método científico a tu desarrollo personal, el proceso es claro. Primero, planteas una hipótesis. Si enfrento esta situación con calma y planificación, reduciré mi ansiedad. O, si no reacciono de inmediato ante una provocación, ganaré control sobre mi estado emocional. Luego, diseñas un experimento controlado. Te expones a una situación concreta que ponga a prueba esa hipótesis, pero lo haces de forma intencional y con conciencia. Después, observas y analizas tus reacciones. ¿Qué funcionó? ¿Qué falló? ¿Qué podrías mejorar? Y por último, iteras. Repites el proceso con ajustes, exactamente como haría un científico que perfecciona un experimento. Este enfoque convierte cada adversidad en una fuente de datos. Por ejemplo, si sabes que las críticas te afectan, puedes diseñar un experimento de resistencia en el que durante una semana anotes cada vez que recibes una observación negativa y describas tu reacción emocional y mental. Con ese registro podrás ver patrones, identificar detonantes y trabajar en respuestas más saludables. No se trata de eliminar el malestar, sino de medirlo, entenderlo y gestionarlo mejor con cada intento. Un concepto útil aquí es el del grupo control interno. En ciencia, un grupo control sirve para comparar resultados. En tu caso, ese grupo control es tu yo de antes del entrenamiento. Puedes preguntarte, ¿cómo habría reaccionado hace un año? Y comparar esa respuesta con la que tienes hoy. Esta comparación no solo muestra tu progreso, sino que refuerza la idea de que tu mente puede reprogramarse y mejorar con práctica deliberada. Otro elemento valioso es buscando feedback de personas de confianza que te digan cómo perciben tus cambios. A veces creemos que estamos reaccionando mejor, pero la perspectiva externa nos ayuda a confirmar o ajustar nuestra autoevaluación. La práctica del discomfort controlado es esencial en este laboratorio. No esperes a que la vida te imponga pruebas duras. Busca voluntariamente retos que te saquen de la comodidad y te permitan experimentar en entornos seguros. Puede ser hablar con un desconocido, entrenar bajo condiciones menos favorables, exponerte a la espera sin mirar el teléfono o pasar un día entero sin quejarte. Estos desafíos son como experimentos de campo, breves, manejables, pero profundamente reveladores. Para aprovechar al máximo este enfoque, diseña semanalmente un experimento de crecimiento. Define tu hipótesis, el tipo de situación en la que la pondrás a prueba, los indicadores que observarás y el tiempo que dedicarás a reflexionar después. Lleva un diario de laboratorio personal donde registres resultados y aprendizajes. No tiene que ser perfecto ni formal, basta con que sea honesto y consistente. El mantra que puede acompañarte en este proceso es: cada desafío es un experimento. Repetirlo te ayuda a mantener una actitud de curiosidad incluso en situaciones tensas. En lugar de pensar, esto es insoportable, puedes decirte,
Esto es una oportunidad para ver cómo responde mi mente bajo presión y para mejorarla la próxima vez. Con el tiempo, este hábito transforma tu relación con la adversidad. Dejas de sentirte un sujeto pasivo al que las circunstancias arrastran y pasas a ser el investigador activo de tu propio carácter. Cada obstáculo deja de ser un muro y se convierte en una muestra más en tu laboratorio, una oportunidad más para optimizar tu capacidad de mantener la calma, la claridad y la dirección en medio de cualquier caos. Y cuando entiendes esto, la preocupación pierde gran parte de su poder, porque sabes que, pase lo que pase, siempre habrá algo que aprender y mejorar. Número 14. Bajo todas tus máscaras está la persona que viniste a ser. Imagina que tu vida es un yacimiento arqueológico. A simple vista, lo que se ve es la capa superficial, la imagen que muestras, los hábitos visibles, las creencias que repites sin pensar demasiado. Pero debajo de esa superficie hay capas y más capas de experiencias, influencias y aprendizajes que con el tiempo han enterrado algo mucho más valioso. Tus verdaderos valores, esos que no fueron impuestos por nadie, sino que nacieron de tu esencia más auténtica. La arqueología del yo es el arte de excavar con cuidado, retirando cada capa de condicionamiento social, expectativas externas y creencias heredadas, hasta llegar a ese núcleo donde está tu verdad. Los valores verdaderos no suelen estar en la superficie porque desde pequeños nos cubren con capas de identidad ajena. La familia, la cultura, la educación, las modas, las comparaciones. Todo va depositando estratos sobre ti. Y aunque algunas de esas capas puedan protegerte, muchas otras terminan ocultando quién eres realmente. Vivir sin hacer esta excavación es como caminar con un mapa equivocado. Puedes moverte mucho, pero siempre sentirás que te falta algo. En este proceso de excavación psicológica, cada capa que retiras te revela una parte de la historia de quién creíste ser en cada etapa de tu vida. Hay estratos de personalidad formados en la infancia, cuando buscabas aprobación. Otros se forjaron en la adolescencia, cuando querías encajar. Y otros más recientes quizá los adoptaste en el trabajo, las relaciones o en entornos donde aprendiste a mostrar solo lo que parecía aceptable. Reconocer estos estratos no es rechazarlos, sino entender de dónde vienen y decidir si todavía merecen ocupar espacio en tu presente. Entre estas capas encontrarás artefactos psicológicos, recuerdos, frases, imágenes y sensaciones que guardan pistas sobre lo que siempre ha sido importante para ti. Tal vez una anécdota de tu niñez te recuerde que siempre valoraste la libertad, o un momento de gran dificultad te confirme que la honestidad, aunque duela, es un principio que no estás dispuesto a negociar. Estos artefactos son fragmentos de verdad que han sobrevivido a todo, y tu tarea es rescatarlos, limpiarlos y devolverles el lugar que merecen en tu vida. Una parte fascinante de este trabajo es la datación de creencias. Preguntarte cuándo y dónde nació una idea que todavía guías tus decisiones es revelador. Esa creencia sobre lo que es el éxito, ¿la aprendiste en tu experiencia directa o simplemente la heredaste? Ese miedo a equivocarte viene de un hecho real o de un mensaje que absorbiste de alguien más. Cuando descubres que muchas de tus creencias fueron instaladas en momentos donde no tenías la madurez para evaluarlas, te das cuenta de que puedes actualizarlas sin miedo. Para implementar esta arqueología interna, puedes establecer un ritual mensual de excavación. Elige un valor, una creencia o una motivación y examínala a fondo. Pregúntate qué experiencias la reforzaron, si sigue alineada con quién eres hoy y qué capa de condicionamiento la está cubriendo. No lo hagas como un juicio, sino como un investigador que trata con respeto cada pieza que encuentra. Otra práctica útil es la catalogación de valores auténticos. Cada vez que identifiques algo que realmente te define,
Documenta qué significa para ti, cómo se manifiesta en tus acciones y por qué es irrenunciable. Con el tiempo, este registro se convierte en una brújula que te orienta cuando las circunstancias externas intentan arrastrarte. Acompaña este viaje con un mantra que te recuerde tu propósito. Desenterraré mi verdadero yo. No para crearlo desde cero, sino para recuperarlo, para darle luz después de años de estar bajo capas ajenas. Cuando trabajas en tu arqueología personal, la preocupación por agradar a todos empieza a desvanecerse, porque ya no vives desde lo que esperan de ti, sino desde lo que tú has elegido como esencial. Te vuelves más claro, más firme y más sereno, porque tus decisiones ya no se apoyan en máscaras, sino en cimientos reales. Y cuando esos cimientos están a la vista, no hay tormenta externa que pueda derrumbarte, porque conoces exactamente quién eres y qué es lo que jamás negociarás. Llegamos al final de este viaje de transformación mental, pero en realidad esto es solo el comienzo de tu nueva relación contigo mismo. Has descubierto que tu mente no es tu enemigo, es tu aliado más poderoso cuando sabes cómo entrenarla. Has aprendido que la preocupación es opcional, que el miedo puede ser tu consejero sin ser tu amo, y que cada momento presente es una oportunidad de crear paz interior. Los estoicos tenían razón. La libertad verdadera no depende de las circunstancias externas, depende de tu capacidad de elegir tu respuesta interna. Y ahora tienes las herramientas científicas y filosóficas para hacer esa elección consciente cada día. Cada técnica que has aprendido, cada concepto que has integrado, cada práctica que implementes, es un paso hacia la maestría mental que siempre estuvo disponible dentro de ti. Recuerda, tu mente es como un jardín. Lo que plantas, crece. Si plantas pensamientos de paz, cosechas tranquilidad. Si plantas acciones conscientes, cosechas resultados extraordinarios. El poder siempre ha estado en tus manos, solo necesitabas recordar cómo usarlo.